Sean tan amables de seguir esta lectura, hermanos, ahí con su vista, y permítanme leer en voz alta esta porción de 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. La palabra de nuestro Dios dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, por este momento en especial, Señor, que nos concedes para meditar en esta Santa Escritura. Señor, muchas gracias, porque tenemos libertad aún en nuestro país, Señor, para tener una Biblia, para congregarnos y de esta manera también darte la honra y la gloria. Padre, ¿en cuántos lugares del mundo hay personas que no pueden tener acceso ni siquiera a una copia de tu palabra? No pueden reunirse, les persiguen, les prohíben. Pero Dios, gracias porque a nosotros nos das la bendición y la oportunidad de hacerlo. Ruego, Señor, que nos perdones si de alguna manera nosotros tenemos en poco esta libertad y este privilegio, Señor, de poder leer tu palabra. Señor bendito, te ruego entonces para que nos hagas conscientes de este mandato que tú nos has dado, de que debemos de escudriñar las Sagradas Escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna y además encontramos cómo dirigir y ordenar nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Padre, gracias pues por este libro santo que tenemos y que ha sido el primer libro que se imprimió como un libro como tal, y también, Señor, han querido destruirlo a lo largo de estos años que tiene, pero también, Padre, tú la has hecho perdurar, porque, Señor, en él encontrará la raza humana la vida eterna. En él encontrará el camino que nos va a guiar hacia Cristo el Salvador. Bendito Dios, gracias porque es el libro más vendido, es el libro más conocido, es el libro más antiguo, y todo esto es por un gran propósito. Tú has preservado tu palabra para que pueda ser de instrucción para nosotros. Así que, Señor, ayúdanos a entender la palabra, a dedicarnos a ella también y darle tiempo a la lectura, al estudio, a la meditación, a la memorización, pero también, Señor, a la obediencia de tu palabra. Estamos en tus manos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado, hermanos, iniciamos una serie donde estamos hablando acerca de las disciplinas espirituales, que son herramientas que tenemos al alcance para poder crecer en nuestra vida cristiana. Hay muchas disciplinas, pero en este mes solamente veremos unas cuantas, porque el mes es corto, pero vamos a estar hablando de algunas disciplinas que debemos de practicar, así como algunos tienen la disciplina de sentarse 3 veces a la mesa para comer. Quizá alguno lo haga 2 veces, pero la gran mayoría comemos 3 veces al día y lo hacemos de manera disciplinada. Igualmente, algunos tenemos la costumbre de cepillarnos los dientes después de los alimentos, de comerlos, y tenemos la disciplina de bañarnos y de hacer muchas cosas más. Y déjeme decirle que pues eso lo aprendimos en casa porque mamá o papá andaban tercos atrás de nosotros: báñate, métete a bañar, límpiate esos dientes, lávatelos y levántate temprano, vete a la escuela, y finalmente se nos quedó la disciplina. Pero esas son disciplinas, hermanos, seculares de la vida del ser humano, pero también hay disciplinas espirituales. La semana pasada nuestro pastor Jaime nos compartía también acerca de la disciplina de congregarnos. Ese es un mandato, hermanos, de Dios. Dice su palabra: no dejes de congregarte.
Y luego dice, como algunos tienen por costumbre, que ponen en primer lugar otras cosas antes que su devoción con Dios. Ciertamente habrá quien me diga, pastor, pero en mi casa yo oro, yo leo la Biblia, sí, pero la Biblia dice que no dejes de congregarte. Y esto es un mandato, una orden de Dios para su pueblo, para su iglesia. Y no nos queda otra cosa más que acatar la voluntad y la orden de Dios. Y bueno, vimos, ¿verdad?, que el reunirnos como debe ser, pues trae bendición, trae beneficio. Y bueno, pues esa disciplina hay que seguirla practicando, ¿verdad? Pensar siempre y poner a Dios en primer lugar. Y aún el día domingo, gracias a Dios que tenemos la gran mayoría el descanso el día domingo, y es el día que se reúne la iglesia. Y gracias a Dios que tenemos un lugar donde reunirnos, ¿verdad? No pagamos renta, no hacemos otra cosa más que reunirnos, y gracias a Dios por todo ello. Pero hermanos, a veces tenemos en poco todas estas bendiciones y privilegios que Dios nos ha dado. Ya como dije en la oración, hay lugares donde la gente quisiera reunirse libremente. Lo hacen de manera clandestina, en las catacumbas, encerrados en los departamentos, en la China, en la India, en muchos países donde no hay libertad para los cristianos. Nosotros tenemos esa libertad, no la desaprovechemos. Cumplamos esta disciplina, y si no la tenemos como disciplina, convirtámosla en disciplina, el hecho de congregarnos, porque es un mandato de Dios. Hoy vamos a hablar, hermanos, también en la disciplina que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, con la disciplina de poder leer y estudiar la palabra de Dios de una manera constante. Si tú realmente quieres crecer en la vida cristiana, te tienes que congregar. Pero si quieres crecer también aún más, tienes entonces que estudiar las Sagradas Escrituras. Es el mejor libro de toda la tierra. Escúchalo, es el mejor tesoro que Dios nos pudo haber entregado, porque todo lo que tú tienes material, todo lo que tú tienes en recursos, ¿sabes una cosa? Dice la Biblia que aquí se quedará. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es la que va a durar para siempre. Así que valora el hecho de tener en tus manos una Biblia, porque es un tesoro. Es la misma bendita palabra de Dios escrita que dejó para ti y para mí. Y a través de ella Dios nos va a enseñar, nos va a educar, nos va a instruir, nos va a enseñar qué hacer y qué no hacer. Por eso es importante darle su lugar a la palabra de Dios. Quiero decirles también como un detalle más que en mi haber como pastor y como cristiano debo de tener algunas 20 Biblias de diferentes versiones. No solamente la Reina Valera, la tradicional que leemos, sino también otras versiones que tengo de la Biblia. Y además tengo repetidas varias más, que en total debo de tener como unas 40 o 50 Biblias en mi biblioteca. Pero hermanos, si yo le preguntara a usted cuántas Biblias tiene, tal vez usted me va a decir que tiene una, o tal vez me va a decir que en la suma de Biblias en la casa de usted, de su esposa y de su hijo o de su hija, a lo mejor hay 4, 5 o 6 Biblias. Pero la pregunta es no cuántas Biblias tienes, sino qué tanto la estudias. ¿Qué tanto la estudias? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted tomó las Sagradas Escrituras en sus manos y la leyó? Que se pasó por lo menos 20, 30 minutos leyendo la santa palabra de Dios. Probablemente si yo le preguntara y fuéramos bien honestos y le preguntara a varios, seguramente habrá uno que otro por ahí que diga que hace como un mes que ni siquiera toca las Sagradas Escrituras. O la tocó, o la vio, o la leyó el domingo pasado, porque aquí la abrimos y la leímos. Y mis amados hermanos, por eso nuestra vida está como está, raquítica. Por eso nuestra vida está también sin fruto, sin fundamento y sin firmeza espiritual, porque no dedicamos tiempo para leer la palabra, que es este tesoro precioso. Hay un canto viejo que cantábamos, ¿verdad?, en el himnario, que dice: Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí, ¿verdad? Y sigue diciendo muchas cosas tan preciosas acerca de la Biblia. Así que hermanos, pues me gustaría antes de ir más adelante preguntarles y que levantaran con la mano, ¿verdad?, su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia?
Yo creo que ni la mitad, fíjese bien. ¿Cuántos traen Biblia en el dispositivo? Pues ya he perdido. Porque muchos traen hasta varias aplicaciones, pero pues están más metidos en el chat que en la Biblia. En el sermón de hoy, hermanos, me he propuesto con la ayuda de Dios hablar sobre cómo podemos cimentar y construir nuestra vida en la palabra bendita de Dios. La Biblia, hermana, hermano, joven, señorita, la Biblia es el medio principal que ha escogido Dios para revelarse a nosotros. Grábatelo, la Biblia es el medio oficial, principal, que ha escogido Dios para revelarse a nosotros. La Biblia, hermanos, es el instrumento que Él usa para mostrarnos quién es. Y también para darnos a conocer lo que hay en su corazón, lo que hay en la mente de Dios, en su carácter, en su naturaleza y dentro de su voluntad. La Biblia, hermanos, es el mismo aliento de Dios soplado a tu corazón y al mío. Fíjate, imagínate eso. Haz de cuenta que Dios está soplando desde el cielo, está soplando su palabra. Y el aliento de Dios, hermanos, nos llega a usted y a mí. El que tengamos una Biblia para que podamos leerla cuando queramos, hermanos, yo ya lo dije, es una bendición bien grande. Recuerde, el hecho de que en casa tengamos una Biblia o varias Biblias es una bendición bien grande. Sobre todo si consideramos que durante casi toda la historia de la humanidad y hasta nuestros días, en muchos lugares del mundo, los cristianos no siempre han tenido una copia personal de la Biblia. Nosotros sí. Gracias a Dios tenemos Biblias. Y ahora tenemos también en el tiempo moderno aplicaciones bíblicas disponibles. De hecho, muchos de nosotros tenemos, como dije, más de una Biblia en nuestros hogares y una o más aplicaciones en nuestros dispositivos. Gracias a Dios, hoy podemos tener un acceso sorprendente, ¿verdad? Y también impresionante hacia la palabra de Dios. Pero es muy triste que frecuentemente es lo que más descuidamos. Hoy hablaré entonces, hermanos, acerca de 5 acciones que debemos llevar a cabo en relación con la Biblia, que es la santa palabra de Dios. 5 acciones que tenemos que llevar en relación con la Biblia. Esto, hermanos, que voy a predicar es de kinder. Esto es básico, esto se da en el discipulado, pero hermanos queridos, viendo la necesidad que hay en nuestra iglesia de congregarnos bien y firmemente y constantemente, y viendo la necesidad que hay de que muchos hermanos no conocen la palabra y que cualquier otra persona puede venir, sea un ateo, sea una religión rara, extraña o una secta, y venga y le mueva a usted de la palabra porque no tiene fundamento ni conocimiento bíblico. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuáles son esas 5 acciones que debemos realizar con la Biblia, que es la santa palabra de Dios? Y hermanos, en primer lugar, lo primero que debemos hacer con la Biblia es leerla. Eso es un mandato de Dios. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. La palabra escudriñar habla precisamente de una búsqueda incesante, de una búsqueda, hermanos, constante. Así que 1 de Timoteo 4:13 también dice: entre tanto que llego, le dijo Pablo a Timoteo, entre tanto que llego ahí donde estás en Éfeso, entre tanto que llego, le dijo: ocúpate en la lectura de las Escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo simplemente: ponte a leer la palabra, ponte a leer las Sagradas Escrituras. Tal vez nosotros estamos esperando a lo mejor una gran revelación o un gran consejo sobre qué hacer con la palabra de Dios, pero déjame decirle que lo que Pablo le dijo a Timoteo es lo mismo que yo te digo hoy. La palabra de Dios dice que nos ocupemos en la lectura de las Sagradas Escrituras. Tenemos que leer la Biblia.
tenemos que, hermanos, desarrollar esta disciplina como papás, como mamás, como adultos. Y si hay familia pequeña en casa, pues también para darles ejemplo, para darles testimonio. ¿Sabe usted por qué hoy la juventud de este tiempo, los que tienen entre 15 a 20 años, no saben nada de la Biblia, o saben muy poco, o no leen la Biblia, pero sí el celular para arriba y para abajo? Es porque en casa no han visto este ejemplo, así de simple y así de sencillo. Si en casa estuvieran viendo esta disciplina, otro gallo nos cantaría. En la casa, ¿sabe qué está viendo los hijos chiquitos y medianos? ¿Qué hace el papá y qué hace la mamá? Que a veces el papá está en el puro jueguito. Es lo que está viendo el niño, la niña. O que está usted todo el día en la computadora, en el iPad, en el celular, en el mensajito, en el chat, en el Messenger y quién sabe qué tantas cosas. Es lo que están viendo los niños, es lo que están viendo los jóvenes. Por eso hoy no hay gente que sepa palabra, porque hermanos no han aprendido en casa este ejemplo. Y Dios nos dice en su palabra que debemos de leer las escrituras, porque vamos a conocer a Dios, porque vamos a conocer la totalidad de la obra de Dios. Y además la palabra va a permanecer en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Jesús, hermanos, les mostró a sus discípulos y a la vez nos muestra a ti y a mí cómo la Biblia entera apunta y habla de Él. Jesús les habló acerca de su existencia. Habló de que ya estaba profetizado que Él viniera desde los salmos, desde los profetas del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo habló con sus discípulos y hoy nos dice que también nosotros debemos de ocuparnos en la lectura de la palabra. Cuando leemos la Biblia, hermanos, estamos permitiendo entonces que todo lo que es esta Biblia, como si fuera toda una carta de amor, pase a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que podamos entonces crecer, hermanos, en gratitud, en devoción y amor hacia el autor de la Biblia. Pero mientras usted no lee la palabra, pues no se enamora de Dios y no lo conoce, y por lo tanto está distante de Dios. Pero entre más lee uno la palabra, más conoce uno a Dios y se enamora de Él. Tenemos que leer la Biblia, hermanos, porque leer la Biblia es algo enriquecedor. Es algo que se puede hacer con voluntad y disposición. Es algo que sí se puede llevar a cabo. Aunque tú inventes 1000 pretextos o tengas pretextos o excusas para no leer la palabra, discúlpame, pero sí se puede leer toda la Biblia. Pero hay que destinar tiempo para ello. Está comprobado, hermanos queridos, que cualquier persona, hombre o mujer del mundo, en 70 horas, escucha, puede leer la Biblia completa. Es decir, que si alguien tuviera la capacidad de no dormir por 3 días, poniéndose a leer la pura Biblia, no les recomiendo que hagan eso, pero si alguien lo hiciera en 3 días enteros, sin descanso, podría leer toda la Biblia. Pero se la voy a poner fácil. Si usted dedica todos los días 20 minutos a leer la palabra, 20 minutos a leer la palabra, en un año habrá leído toda la Biblia. Claro que si usted dedica más tiempo de 20, pues entonces en menor tiempo lo habrá podido hacer. Pero en 20 minutos diarios. Y hermanos, vale la pena, escúchelo, vale la pena dedicar solamente 20 minutos al día. Porque así usted y yo podremos leer la Biblia completa en menos de un año. Esto es lo que cada creyente debe hacer. Este es un mandato de Dios, que leamos su palabra. Pero además, al leer la palabra vamos a adquirir conocimiento y vamos a adquirir también crecimiento en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual. Y este es el deseo de Dios. Al dejarnos este libro santo que ha durado más de 500 años y que han tratado de destruirlo grandes imperios y gobiernos, pero ha permanecido hasta hoy. No es obra de la casualidad. Esto ha permanecido porque simplemente es palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, pareciera que tenemos en poco este regalo.
En segundo lugar, lo segundo que debemos hacer con la Biblia es estudiarla. Primera cosa, leerla. Segunda cosa, estudiarla. El Salmo 119, versículo 15 dice: estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Estudiar la Biblia, hermanos, nos va a llevar, por supuesto, a una comprensión más profunda de la palabra de Dios. El objetivo con el asunto de estudiar es diferente a leer. Leer es simplemente algo de corridito, Pero cuando te pones a estudiar es diferente. Estudiar significa profundizar, significa reflexionar en la bendita palabra de Dios. Ya a esto se refiere David en el Salmo 119:15. La palabra estudiar o reflexionar en hebreo significa contemplar, significa considerar, significa examinar, significa mirar con deleite y con simpatía y atención la palabra de Dios. Esta definición, hermanos, nos habla entonces de que nosotros tenemos que darnos tiempo, no solamente para leer, sino también para estudiar. Estudiar la Biblia en profundidad es, por ejemplo, tomar y analizar algún pasaje de la Biblia, algunos versículos específicos que nos hablan de algo que queremos aprender y que nosotros queremos profundizar en ello. Esto es entonces lo que significa estudiar. Examinar, profundizar, analizar la bendita palabra de Dios. Dios no solamente quiere que leamos la Biblia, sino también que la estudiemos. Hoy en día, hermanos, gracias a Dios, escuche, tenemos una gran ayuda. Tenemos a nuestra disposición muchas herramientas que nos ayudan a estudiar y a profundizar con facilidad lo que la Biblia dice. Hoy en día muchos creyentes, hermanos, andan invirtiendo en el celular de la última moda, en la computadora o iPad de la última generación, en la ropa de marca. Muchos creyentes de nuestra iglesia, allá los vemos en Liverpool y quién sabe dónde más, nomás ahí, ¿verdad? Sacando crédito y quién sabe cómo lo pagarán, pero ahí andan, tratando de tener la última moda en ropa, en zapatos y en algunos otros artículos. Pero somos muy pocos los que le invertimos a las herramientas que hay que comprar también para poder estudiar la palabra de Dios. Algunos dicen, no, pues los pastores son los que van a estudiar, pues que se compren ellos. Pero hermanos, no le hace daño a ningún creyente, hombre o mujer, que también dentro de tantas cosas que compre y que son superfluas y que no duran para siempre, que de pronto se diera la tarea de comprarse, por ejemplo, un comentario bíblico. ¿Qué es un comentario bíblico? Un comentario bíblico, hermanos, es particularmente un libro que contiene la interpretación que algunos teólogos y estudiosos de la Biblia nos han dado sobre algunos textos, ¿verdad?, que a veces son difíciles de interpretar. Es bueno tener por lo menos un comentario bíblico de un buen teólogo, y si no, pues hasta 2 o 3. Yo bendigo a Dios, aunque eso me costó en su momento, ¿verdad? Cuando los compré, el a veces privar a mis hijos de algunas cosas, porque estábamos bien amolados en ese tiempo. Y yo era estudiante del seminario. Y me acuerdo que en algunas ocasiones mis compañeros el fin de semana decían, vamos a la Ciudad de México, al centro, porque el seminario está en Naucalpan, un poquito retirado, aunque está todo pegado ahí. Y entonces ya sabíamos que cuando alguien decía vamos al centro era ir a una librería cristiana. Y hermanos, llegábamos 4 o 5 compañeros y agarrar libros por aquí y por allá. Y me acuerdo que yo me compraba en cada vuelta 4 o 5 hasta 6 libros. Y bueno, me los ponían en una bolsa y yo los ponía bolsa doble y los hacía nudito y los guardaba. Y cuando llegaba a la casa llegaba con la bolsa así por atrás y me sentaba y por ahí los guardaba. Porque si Vero se daba cuenta me hacía caras, porque estábamos medios amolados. Y me decía, el día que no haya frijoles y que no haya arroz y tortillas, a ver si tus hijos le van a tirar mordidas a los libros. Pero bendigo a Dios porque a pesar de todo nunca nos faltó, siempre tuvimos que comer. Y ahora yo pues tengo una biblioteca de más o menos unos 1500 libros. Me falta comprar más. Pero hermanos, muchos no le quieren invertir.
A algunos hasta se les hace caro ir a esta librería de la esquina por una Biblia de 180 pesos. Pero pueden derrochar en otras cosas, pero menos en una Biblia, en un buen libro, en un buen comentario bíblico. Es necesario tener estas herramientas para estudiar la palabra. Es necesario hacernos también de un pequeño diccionario bíblico y de algunos otros artículos, hermanos, que tenemos hoy a nuestro alcance. Y si no los quiere comprar físicamente, pues entonces váyase al internet. Hay mucho material gratis, hay mucho material que también se puede adquirir a través de alguna licencia barata. Usted puede entonces conseguir todos estos materiales para que entonces cuando usted quiera estudiar la palabra pueda profundizar. Que por ejemplo, si yo quiero leer el capítulo 4 de segunda de Timoteo, lo leo en mi Biblia, pero luego me voy a un comentario bíblico de ese teólogo que es un hombre estudioso, que interpretó bien la palabra, a ver qué me quiere decir el texto, por si acaso yo no lo entendí. Y hermanos, esos comentarios nos arrojan bastante luz a la hora de estudiar algún texto de la Biblia. Pero repito, tenemos al alcance hoy muchas herramientas, pero no queremos estudiar la palabra del Señor. Hagámonos, hermanos, desde hoy cristianos estudiosos de la palabra de Dios. Esta es una disciplina, hermanos, para la vida cristiana. Es algo que tenemos que hacer, porque ya le dije, lo que usted tiene de cosas materiales, de cosas de dinero, lo que sea, lo que esté comprando y adquiriendo, oiga bien, el día que se muera o el día que el Señor venga por usted, nada se va a llevar al cielo. Lo único que va a pasar a la presencia de Dios es usted. Y la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, durará para siempre. Por eso es importante, hermanos, leer la Biblia. Número 2, estudiarla, y estudiarla a profundidad para poder conocer más a Dios, y sobre todo también para presentar defensa de nuestra fe. Porque hoy en día fácilmente llega cualquiera de esas gentes de otros movimientos pseudocristianos, que de cristiano no tiene nada, y fácilmente se llevan personas de nuestras iglesias para otra comunidad cristiana. ¿Y por qué se los llevaron? Porque les faltó conocimiento. Porque esta iglesia, si algo tiene, y grábeselo bien, si esta iglesia algo tiene, es que enseña sana doctrina. Número 3, lo tercero que debemos hacer con la Biblia es meditarla. Número 1, leerla. Número 2, estudiarla. Número 3, meditarla. Josué 1:8, la palabra de Dios dice, nunca se apartará, le dijo Dios a Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que Dios, hermanos, a través de este pasaje de la Biblia le habló a Josué, pero te habla a ti y me habla a mí. Y Dios nos dice que una tercera cosa que debo hacer con la Biblia es meditarla. Nunca se aparte de tu boca este libro, que es la santa palabra. De día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quizá esta sea la razón por la que tú no has alcanzado el éxito en tu vida personal o profesional como cristiano. Porque has leído la palabra, quizá la has estudiado una que otra vez, pero no has meditado en ella. Y muchos necesitamos hacer lo que Dios dice, no lo que el pastor dice. Yo lo que te estoy enseñando y predicando está en la palabra. Que este libro de la ley no lo olvidemos, no lo dejemos como un libro más, sino que de día y de noche. Tampoco significa que toda la noche y todo el día, las 24 horas, pero que tengas un tiempo exclusivo para leer, estudiar y meditar en la palabra del Señor. Y cuando lo hagas, Dios te hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto de prosperar tu camino puede ser cambiado por te hará prosperar en toda tu vida. Así que si tú no has prosperado en algunas áreas de la vida, entre otras cosas que no has hecho, está esta: no te has puesto a darle su lugar a la palabra. No meditas en ella, no la lees, la tienes como un librillo más.
Y no, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Por lo tanto, debemos de darle tiempo. ¿Qué es lo primero que te imaginas y que viene a tu mente cuando piensas o cuando escuchas la palabra meditación? Me voy a aventurar a pensar que la mayoría de la gente se imagina a un gurú, o se imagina a un monje tibetano, o se imagina a quién sabe qué, a alguien sentado a lo mejor con las piernas cruzadas, murmurando ciertas frases y haciendo ciertos ademanes, a lo mejor las manitas así y diciendo y quién sabe qué tanta loquera. Muchos piensan que eso es la meditación. Y eso es una equivocación, hermano. Meditar, escucha bien, lo dijo el profesor Donald Whitney. Meditar es el hecho de pensar profundamente en las verdades y realidades espirituales reveladas en las Sagradas Escrituras, con el propósito de comprenderlas y de aplicarlas fielmente. Esto es meditar, que tú profundices con tu mente la palabra de Dios, que puedas entender el propósito de Dios a través de lo que estás leyendo, que puedas comprender a Dios y que puedas aplicar esa palabra a tu vida, que la puedas obedecer. La meditación, hermanos, es uno de los medios más efectivos y especiales para crecer y para comprender el propósito, pero también los planes de Dios a un nivel más profundo. De igual manera, esto nos ayuda a caminar más en su poder y en su paz. Por esta razón se le dice a Josué que todos los días medite en la palabra para que pueda prosperar su camino y que todo le salga bien. De manera personal, creo que la meditación bíblica, hermanos, es la clave para la vida cristiana, porque al hacer esto aumentamos nuestra habilidad de recibir de Dios y de internalizar la palabra de Dios. Y al mismo tiempo hacer esto de la meditación, hermano, es una de las disciplinas, ¿verdad?, que debemos de hacer, porque Dios lo manda. Pero ¿sabe qué? Es una de las disciplinas menos comprendidas y menos utilizadas en la vida del cristiano. Dediquémonos pues a partir de hoy a la meditación de la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, hay un programa en la televisión y la verdad es que yo creo que la mayoría o uno que otro hemos estado poniendo alguna mirada allí o atención. La casa de los famosos. Y se saben toda la historia. Pero si yo les preguntara que me dijeran Romanos 3:23, muy pocos me lo dirían. Si les preguntara, ¿verdad?, qué dice Hechos 16:31, qué dice el Salmo 100 de memoria, y así les preguntara un montón de versículos de la Biblia, muchos no se lo sabrían. Porque, hermanos, no tenemos tiempo para la meditación de la palabra, para el estudio, para la lectura. Pero nos podemos pasar horas y horas en la televisión, en ese mentado programa de la casa de los famosos. Tenemos un famoso más grande que todos ellos, que se llama Jesús. Atrévete a conocerlo. Lo cuarto que debemos hacer con la Biblia es memorizarla. El Salmo 119, versículo 15, dijo David: memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Hermanos, ¿para qué debemos memorizar las Escrituras? David nos da la respuesta de una manera muy clara, de una manera directa. Él dice: en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. En hebreo la frase he guardado significa guardar completamente, así como uno guarda un tesoro. El asunto de guardar da la idea de acaparar, de acumular, de reservar, de juntar y de tener algo que es para ti. Cuando memorizamos las Escrituras, no solamente estamos memorizando palabras de un libro, sino que es como una manera, escucha, es como una manera de grabar la voz de Dios, nuestro Creador, en nuestra alma y en nuestra mente. ¿Cuántos de nosotros hemos memorizado versículos de la Biblia que luego sentimos como que Dios los está repitiendo dentro de nosotros? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente,
y suena como si fuera la palabra de Dios. Pues es eso. Cada vez que tú memorizas un pasaje de la Biblia, estás grabando de alguna manera la voz de tu Creador en tu mente y en tu alma. Memorizar las Escrituras, hermanos, es un ejercicio por el cual almacenamos, espiritualmente hablando, almacenamos un arsenal de armas espirituales para uso precisamente espiritual. La memorización, hermanos, ayuda a alimentar al espíritu. La memorización es como un combustible que trae a nuestra memoria la verdad en los momentos de necesidad, en los momentos de prueba. La memorización, hermanos, nos prepara para luchar contra el pecado, nos prepara para dar consejo a los que le falta un consejo y sobre todo para agarrar habilidad para compartir el evangelio. Que a veces se nos pega a nosotros un compañero, compañera, amigo, familiar que no conoce la palabra, que no conoce a Cristo, y usted no trae una Biblia en su mano en ese momento, pero cuando usted tiene versículos guardados aquí, usted le puede compartir a esa persona la palabra. Pero si usted no tiene nada guardado aquí, pues ¿qué le comparte? Le comparte del clima, le comparte de la moda, le comparte de la casa de los famosos, le comparte de quién sabe qué, pero menos de Cristo, porque no tiene nada guardado aquí. Levanten la mano los que tienen aquí más de 25 años de cristianos. Fíjense que somos pocos, como unos 10, 11. Pero yo creo que los que son igual que yo, de la vieja guardia, debemos de recordar que antes en la iglesia sabíamos Biblia. Desde chiquitito yo me acuerdo que pasaba uno al frente a decir textos de memoria, lo que aprendimos en la escuela dominical, ¿se acuerdan? Y luego aparte concursos de esgrima bíblico, a ver quién encontraba primero las citas de la Biblia. Se sabía uno un montón de textos de la Biblia, pero los cristianos de ahora, los nuevos, los más recientes, si acaso y con trabajos, se saben Juan 3:16. Y si les digo que me lo digan de memoria, se andan cuatrapeando. O no sé, o se saben Salmo 23:1 y de ahí no pasan, porque no se han atrevido a memorizar la santa y bendita palabra de Dios, que es también una palabra que retumba y que nos protege del pecado. ¿Cuántas veces nosotros que desde nuestra juventud oímos la palabra, la grabamos en nuestra mente, la estudiamos, la memorizamos, nos hemos visto ante situaciones de pecado, ante situaciones de tentación en las que podemos caer, pero de pronto viene la palabra de Dios que nos recuerda que somos propiedad de Dios, que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Señor y Salvador, y empieza el Señor a mandar su arsenal a nuestra mente para recordarlo y recordarnos que somos sus hijos. Y entonces, hermanos, estábamos a punto de cometer un pecado, de caer en una tentación, pero la bendita palabra de Dios cobra vida y nos ha librado a través del poder del Espíritu Santo de caer en un pecado, en una tentación que quizá va a ser muy lamentable. Es necesario memorizar textos de la Biblia. Ya se acabó esa moda, porque algunos ya lo consideran antiestético. Hasta allá hemos llegado. Antes en las casas cristianas había versículos de la Biblia en cuadros, con imagen así que de un paisaje y un texto bíblico. Ahora no, pues es que ya pasó de moda eso, se ve re feo. Pues aunque se vea feo, cuélguese un cuadro bonito en su recámara, en su cuarto, en su sala, y un texto hermoso, grande, que cuando todos los que lo visitan a ustedes, sus amistades, vean que usted es un creyente, pero además que tiene la palabra presente. Hoy andamos colgando quién sabe qué tanta baratija, ¿verdad? Tanta basura, pero menos textos de la Biblia. La memorización, hermanos, nos prepara para luchar contra el pecado y también para dar consejo. ¿Cuántas veces a usted se ha acercado una persona con un problema, con una dificultad, y sabe que usted es creyente? Fíjate que me está pasando esto, y usted clama a Dios mentalmente y el Señor le manda un montón de textos de la Biblia para darle consejo a esa persona. O simplemente usted, como le dije, comparte el evangelio y a veces no trae ni la Biblia, pero se acuerda de todos los textos que hablan del plan de salvación, y usted lo puede compartir porque aquí los tiene guardados. Me gustaría en este momento
No tengo mucho tiempo, pero me gustaría hacer hasta un concurso, a ver quién gana, a ver quién me dice más textos de memoria, y aquí le pararía yo, pero no lo voy a hacer porque pues quizá nada más va a ganar Diana o va a ganar no sé quién más, la verdad no sé ni a quién ver. La hermana Sara, sí está Sara por ahí, Sara López. Ella va a ganar porque se sabe muchos textos. ¿Me explico? Pero si hago un concurso y paso a los 20 hermanos de la iglesia más nuevos, lógico que por ser nuevos no se saben muchos textos de la Biblia, pero bueno, no pasaremos unos tan nuevos, unos que tienen entre 5 a 10 años de creyentes. Ya deberían de saberse por lo menos unos 70 versículos de memoria. Por lo menos. Fíjese nomás. Y yo le aseguro que algunos más no se saben más que uno o dos, y todos cuatrapeados. ¿Sí? Por ejemplo, Juan 3:16, tan fácil y tan clásico. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es cree, tiene vida eterna. ¿Qué más? ¿Ok? Y así confundimos palabras, aventamos el para que todo el mundo crea por delante y la salvación al final. Hacemos una revoltura a veces de los textos. Yo tengo alumnos en el seminario porque doy clases los viernes y de repente les dije esta semana justamente el viernes: hermanos, díganme por favor inmediatamente la definición de lo que es la predicación, porque doy una materia sobre la predicación. Y pues yo los tengo a todos en la cámara ahí en Zoom. Y veo cómo los hermanos jalan el cuaderno, jalan el libro y me dicen: yo lo quiero decir. Y se ponen listos para decírmelo y están así. La predicación es la comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir. Así tan sencillo que es de un rengloncito. Se la tienen que estar copiando. Y así me temo que hay muchos cristianos que luego les pregunta a uno: a ver, díganme el texto, y están ahí: sóplame, que no me lo sé. ¿Cuántos textos de la Biblia te sabes, Yeshua? Más o menos. Porque te voy a poner que me digas 5. No, hermanos, pero eso es bien importante. Y de verdad, hermanos, grábenselo aquí. Nosotros tenemos este gran privilegio que no tienen muchos cristianos en otras partes del mundo. Y estamos desaprovechando esta gran bendición. Por último, lo quinto que debemos hacer con la Biblia es obedecerla. Juan 14:23 dice: Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mis mandamientos. El que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir para siempre. Como ustedes pueden ver, hermanos, las 4 acciones espirituales que ya hemos mencionado, que vienen siendo leer la Biblia, estudiarla, meditarla y memorizarla, se trabajan en conjunto. Estas 4 acciones se entrelazan y juntas producen resultados espectaculares, siempre y cuando se obedezca lo que la Biblia dice. Si tú nada más lees la Biblia, la estudias, la memorizas y también la meditas y hasta ahí te quedas, no la obedeces, haz de cuenta que no has hecho nada con la palabra de Dios. Tienen que ser las 5 cosas juntas para que entonces, hermanos, haya resultado. En 2 de Timoteo 3, 16, 17, donde leí al principio, el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El resultado, hermanos, que nos arroja este pasaje de que precisamente el hombre va a ser perfecto y enteramente preparado, este resultado ocurre cuando leemos, estudiamos, meditamos y memorizamos, pero también obedecemos al 100% lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas personas que leen la Biblia, incluso la estudian,
toman tiempo también para meditarla y se esfuerzan por memorizarla, pero que tristemente no obedecen lo que la Biblia dice. Hacen las primeras 4 cosas. Es importante, hermanos, que entendamos que para poder crecer en la vida cristiana y crecer a través de las disciplinas espirituales, debemos hacer entonces tú y yo el compromiso delante de Dios de obedecer y de poner en práctica lo que Dios nos manda por medio de su palabra. Si realmente queremos crecer tú y yo en la vida cristiana, tenemos que crecer también en el ejercicio de las disciplinas espirituales y particularmente en lo que concierne a la Biblia. Necesitamos vivir nuestra vida bien cimentados en lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahí están las 5 acciones que tenemos que llevar a cabo con la palabra de Dios. Y para terminar, concluyo diciéndoles que realmente la escritura, hermanos, para mí es provechosa, es útil y escucha, para mí es lo más valioso que hay en este mundo. Por si no lo sabías, la Biblia, que contiene la palabra de Dios, es lo más valioso que hay en el mundo. Y que además la Biblia nos equipa, Dios a través de la Biblia nos equipa para crecer en Cristo y prepararnos para los planes, propósitos y buenas obras que Él tiene preparadas para nosotros. Así que, hermanos, esta pequeña serie de sermones de agosto que estaremos estudiando sobre las disciplinas espirituales tiene el propósito de ayudarnos a cada uno a crecer de manera integral, tal como Dios lo desea y tal como Dios lo espera. Nada nos puede faltar, escucha, cuando leemos la Biblia. Nada nos debe faltar cuando tenemos la Biblia en nuestras manos. Si nosotros no creemos con todo nuestro ser que el libro que sostenemos en nuestras manos es la palabra de Dios y que además es inspirada, que es infalible, que no tiene error, entonces nunca podremos estudiarla o creerla o enseñarla o vivirla con confianza. Estoy convencido de que con la palabra de Dios en mis manos tengo todo lo que Dios quiere que tenga para que yo aprenda más de Él y de toda su gran obra que Él tiene hecha y por hacer en esta tierra. Yo les pregunto, hermanos, en esta tarde para terminar, ¿estaremos nosotros dispuestos, los miembros de la primera iglesia bautista de Veracruz y nuestros invitados también, estaremos dispuestos a hacer y a decir que la Biblia es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino? ¿Y estaremos dispuestos a partir de hoy a hacer de la Biblia nuestro libro de texto diario? Recuerda, hermana, hermano, solo necesitamos 20 minutos diarios para leer la palabra y la vamos a leer en un año. De aquí a vuelta de agosto, usted podrá decir: gloria a Dios, por fin he leído toda la Biblia. Hay varios métodos, hermanos, para leer la Biblia. Casi todas las Biblias o la gran mayoría al final del Apocalipsis, las últimas hojitas. Algunas Biblias traen un plan para leer la Biblia en un año y traen ahí la cita bíblica o lo que toca por leer y un cuadrito donde vamos a ir tachando lo que ya hemos leído. Y les comento y les recomiendo ese tipo de planes, y si no, mándenme un mensaje y le mandamos un plan para empezar a estudiar la Biblia diariamente. Y hermanos, les comento de estos planes porque a veces leer la Biblia desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, de repente la gente se duerme, la gente se aburre, la gente llega a primero y segundo de Crónicas, ¿verdad? Y se empieza a dormir porque hay puros nombres y lugares, y dicen: ay, pues ¿de qué se trata? Por eso, con esos planes de estudio de la Biblia es muy bueno porque nos presenta una variedad
de 2 o 3 capítulos diferentes que se pueden leer en 20 o 30 minutos. Y si lo hacemos como una disciplina, en un año habremos leído la Biblia, habremos adquirido conocimiento y crecimiento espiritual. Y entonces el pastor le va a poder decir a cualquiera, señalando al de verde, a la de blanco, al de azul, al de azul por allá, y decirle: ponte de pie y dinos 10 textos de memoria. Y lo van a hacer como cuchillitos recién afilados. De otra manera, pues los haríamos quedar en vergüenza. Pero sí se puede, hermanos. Nada más es cosa de que usted media hora deje su celular a un lado, en lugar de estar esperando qué mensaje me llegó y ver qué le mandaron. A veces es una tontería, es un TikTok, o es un meme, o es una locura, es una mentada de mamá y quién sabe qué más. Y ahí estamos, ja, risa y risa. Mejor pase tiempo con la palabra de Dios, porque eso va a edificar su vida. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice Dios, no pasará. Pero en Dios entonces que todos los que estemos aquí hagamos este compromiso de empezar a ser lectores de la palabra de Dios. Y háganlo como familia, háganlo con su pareja. Es que él está cansado y llegó con la cara de pocos amigos. Como quiera, jálelo y pónganse a leer la palabra juntos. Va a ser de mucha bendición. Se van a proteger de muchas cosas, porque la palabra cobra vida en el ser humano. Ese hogar va a ser un hogar feliz, un hogar que goza de la presencia de nuestro Señor Jesús. Pero hay que dedicar tiempo para la palabra de Dios. Así que Dios nos ayude y que este sea un reto, un pacto, un compromiso y un desafío que podamos cumplir a partir del día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque, Señor, nos muestras cuánto nos amas, pero también nos muestras lo que tú nos pides que hagamos, Señor, con el fin de agradarte a ti. Qué hermoso es ver una iglesia entera que te obedece, una iglesia que sigue tus pisadas, una iglesia que se enamora cada día más de su Salvador. Padre, perdónanos porque quizá nosotros no hemos hecho lo correcto. Quizá hace años fuimos lectores asiduos de tu palabra, pero ya perdimos esa disciplina. Señor, que podamos volver a nuestro primer amor y que nuestro reto personal sea empezar mañana mismo o hoy mismo a leer la palabra, por lo menos 20 minutos. Señor, yo sé que tú vas a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Quieres tener aquí una iglesia preparada, una iglesia estudiosa, una iglesia que conoce la palabra, que conoce a Dios, que sabe predicar, que sabe enseñar y que además vive y obedece tu palabra. Señor, llénanos pues de ese deseo. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.